Tudial.net presenta. Nunca es tarde para vivir, para soñar y para volver a empezar. Te invito a compartir un programa donde conocerás tips para traer abundancia, prosperidad y bienestar a tu vida. Nunca es tarde. Hola gente bonita, bienvenidos a una emisión más de Nunca es tarde para soñar, para vivir y para volver a empezar. El día de hoy te doy la bienvenida a ti, que me estás escuchando a través de FM Popular 106.5 en la ciudad de Moreno, Buenos Aires, a ti que me escuchas a través de FM Tiempo 107.1 en la ciudad de Mariano Acosta, Buenos Aires, a ti que me sigues por frecuencia web de Néstor Benítez, por riograndeplus.com y por supuesto por tudial.net. Te doy la bienvenida a esta emisión. El día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Gabriel Floresiani, del Centro de Ayuda Amor en Acción, quien nos viene a hablar acerca de su labor ayudando a jóvenes en contra de la drogadicción. Esta entrevista está muy interesante porque el doctor nos va a hablar acerca de los puntos de alarma que puedes tener tú si sospechas de que alguno de tus seres queridos o algún conocido está utilizando sustancias prohibidas o sustancias que socialmente son aceptadas pero también causan problemas como son el alcohol. Pues bien, amigos y amigas, está con nosotros el reconocido doctor Gabriel Floresiani. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Gabriel Floresiani. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Geli, muy amable por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Doctor, usted el día de hoy nos viene a hablar acerca de Amor en Acción Mundial. Pero antes de que nos platique cuáles son los programas que tienen en el centro, la problemática que atacan, a mí me gustaría que nos contara un poco acerca de cómo nació esta iniciativa. ¿Qué fue lo que a usted le sensibilizó acerca de la problemática de la drogadicción en la juventud? Sí, mira, yo soy de profesión médica, como bien dijiste. Mi trabajo en la medicina, en forma particular, tiene mucho que ver con la rehabilitación de jóvenes, de personas de distintas edades, con respecto a la drogodependencia, el alcoholismo, y prácticamente todos los días en mi consultorio recibo pacientes con cuadros graves en drogas, acompañados de la familia, de las mamás, de los papás, y uno puede ver el dolor y la preocupación y la desesperación de estas personas, producto del flagelo de la droga en sus hijos. Frente a esto, con un grupo de personas fundamos la ONG Amor en Acción, la cual fundamentalmente hoy en día tiene el cometido de la prevención, porque nos dimos cuenta que muchas veces llegábamos tarde, que estábamos curando, pero que es importante es poder sensibilizar, concientizar, no solamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los púberes, sobre la temática de las drogas y sus consecuencias, sino también a la familia. Entonces, básicamente, la ONG Amor en Acción tiene un rol, un papel muy importante en la prevención, en la drogodependencia, y en aquellos temas de la salud mental también que tienen un impacto social, como por ejemplo la violencia de género, el tema del aborto, el tema de los niños, es decir, tratamos de llevar todo el conocimiento de la salud mental, también de lo espiritual, a aquellos puntos que prácticamente en todo el mundo hoy están destruyendo tantas familias y tantas personas. En la ONG Amor en Acción, doctor, veo que usted tiene un staff de gente preparada para poder brindar esta atención en el aspecto psicológico. Y me gustaría que por favor nos dijera
¿cuáles son los programas que ustedes llevan a cabo? Es decir, ¿ustedes van a alguna comunidad o la gente acude físicamente a donde está la ONG? Sí, mira, básicamente hacemos un trabajo en territorio, en terreno, como decimos aquí. Vamos hacia los lugares, vamos a instituciones como pueden ser iglesias, otras ONG, centros como municipalidades, inclusive en teatros, lugares auspiciados por gobiernos nacionales o estatales, en los cuales se convoca a las personas y nosotros vamos y damos las charlas, las conferencias de prevención. Entonces, básicamente, hoy en día nos estamos moviendo hacia donde están las personas, donde está la necesidad, y en un segundo punto tenemos una oficina, tenemos los consultorios en donde hacemos la parte de la rehabilitación. Doctor, ¿sabe? Me viene a la mente un caso de una persona que conocí ya hace unos años atrás, en el cual el hijo de la familia estaba con este problema de drogadicción, pero ya era un mayor de edad. Bueno, legalmente era mayor de edad. En México la edad legal para ser mayor de edad es arriba de los 18 años, que todavía están pues en la fase final de la adolescencia, aún no son adultos. Y pues para este caso, a mí siempre me da curiosidad saber, cuando una persona tiene un hijo o un familiar que pues ya no es un niño, está ya en la fase final de la adolescencia, ya es una persona que puede tomar sus decisiones, ¿qué ocurre ahí? ¿Se puede obligar a la persona a buscar ayuda o cómo es la intervención de la ONG Amor en Acción en esos casos? Sí, mira, lo importante es poder abordar a la persona lo más temprano posible. Te digo en mi experiencia, Heli, que hoy hay chicos de 20 años que prácticamente ya son expertos y ya están prácticamente de salida en el consumo de drogas. Es decir, el inicio está yéndose a los 12 años, 11 años prácticamente en toda Latinoamérica, y esto hace que chicos de 20, 22 años ya estén sumergidos en la droga. Pero contestando tu pregunta, lamentablemente no se puede hacer mucho cuando la persona no desea salir, cuando todavía está en la fase del enamoramiento, en la fase en donde le va a alcanzar estando sin drogas. Entonces, debemos de esperar el momento en donde la persona reflexiona o llega a un límite. Esto pasa, hace poquito tiempo vino un matrimonio con su hijo de 17 años, consume marihuana, alcohol, y estaba empezando con el consumo de pastillas también, y quedaba muy claro que él se drogaba, y él lo decía abiertamente, y los padres han ido de uno a otro lugar de rehabilitación, y el chico no deja las drogas. Entonces, no se puede hacer mucho. Es decir, la impotencia también que nos genera a los médicos cuando sucede esto, ¿no? O a las personas que tratan de ayudar. Pero en algún momento esa persona va a estar en un lugar muy vulnerable, o va a pasar algo, o va a caer preso, o va a tener una pérdida importante, o se va a separar de la familia. Es decir, la droga lo va a llevar a una pérdida importante. Ese es el momento, tal vez, en donde podamos intervenir en este tipo de casos, ¿no? Entonces, es necesario que haya voluntad, doctor, de la parte de la persona que está en este problema. Pero en cuanto a los familiares, yo creo que los que más sufren son los familiares, ¿no? Las personas que aman a esa persona, pueden ser padres, abuelos, amigos cercanos. ¿Existe ayuda también para ellos en la ONG Amor en Acción Mundial? Claro, fundamentalmente estamos trabajando bastante con la familia, Geli, porque nos dimos cuenta de que el drogadependiente, el alcohólico, el adicto a cualquier situación o sustancia, no nació solo, nadie nace adicto, nadie nace drogadicto. Entonces hay factores que vienen de las profundidades del ámbito familiar. Esto no con el ánimo de echar culpas, ¿no? Porque una de las primeras cosas que uno hace en el consultorio es sacarle la culpa a la familia, al individuo. Esto es una enfermedad. Nadie lo va a hacer a propósito, esto queda claro. Pero sí tenemos que decir que nadie nace adicto, no hay ningún chico que va a elegir las drogas porque sí. Entonces,
lo que está estudiado habla de una familia disfuncional, una familia separada, una familia con inestabilidad. Entonces ese chico, esa chica crece en una familia inestable, con un padre ausente, que puede ser, aunque esté en la casa, pero que esté a altas horas fuera de casa por el trabajo o demás, y una madre desafectiva, o una madre que no sabe qué hacer bien con sus hijos. También el tema de la separación de los padres, el divorcio y la separación ha aumentado dramáticamente en toda nuestra región y en el mundo entero, y esto impacta directamente en el aumento de la drogadependencia. A mí me gusta decir que una familia bien constituida hace impermeable a los hijos de cualquier amenaza de las drogas. Ahora, si en los primeros años de vida, en donde se constituye la psiquis del individuo, los primeros 7 años de vida aproximadamente, ese chico no formó bien su aparato, su estructura psicológica, entonces es probable que use la droga como un intento de compensar lo que no tiene. Qué interesante. Entonces, sí. Perdón, lo interrumpí. Qué interesante esto que me está diciendo, que la droga es un intento por compensar algo que no se tuvo. Exactamente, exacto. Vos sabés que esto uno lo ve permanentemente en el consultorio, en la acción. Bueno, ¿por qué te drogas? ¿Qué pasó? Y siempre, mirá, siempre hay una familia disfuncional atrás. O no hay papá. Cuando alguien viene con problema de cocaína, mi primera pregunta es, ¿y tu papá dónde está? Y yo ya sé la respuesta, no va a estar, no está, o es alcohólico, o es drogadicto, o se separó cuando yo era niño de mi madre, nos dejó, o falleció. Es muy interesante esto. La marihuana tiene que ver mucho con aquellos chicos que quieren salir de la presión que sufren dentro de casa. Una madre que presiona mucho, una madre que está encima, obsesionada con el chico. La marihuana es sedativa. De hecho, voy a aclarar, ¿no? Es neurotóxica y hace daño al cerebro. Esto es mentira, es una falacia el hecho de que la marihuana es buena o es una hierbita inofensiva. Está demostrado científicamente que la marihuana es mala. Pero volviendo al eje de la respuesta, el ambiente familiar tiene mucho que ver, el ambiente social, la esquina, el barrio, el entorno. Si todos mis amigos se drogan, si el ambiente favorece, todo esto hace que ese chico luego sea vulnerable al consumo de drogas. Y es que, como usted menciona, se tiene la creencia de que algunas drogas no hacen daño, pero todas causan efectos secundarios. Tengo entendido que algunas veces las personas que comercian con este tipo de sustancias pueden crear engaños hacia los posibles consumidores. Por ejemplo, tengo entendido de que algunos fingen que se drogan, entonces pareciera que no les causa nada la sustancia, y lo hacen para poder tener un consumidor, o les regalan muestras gratis, o simplemente pareciera que tienen control sobre el consumo, pero esto nunca es así, ¿cierto, doctor? Exactamente, mira, Geli, estamos hablando de drogas ilegales. El alcohol es una droga legal en nuestro continente. Entonces, pero ¿por qué es ilegal? El cigarrillo de tabaco es legal. De hecho, tendrían que ser ilegales. Fracasó la ley seca en los Estados Unidos en los años 20, como sabemos todos, con las películas de Al Capone y demás. Pero en realidad no estaba mala la idea. El alcohol es una droga lícita que trae consecuencias nefastas en la vida de la persona, si no suma nada bueno. Te digo, yo cada día más recibo alcohólicos en mi consultorio, y es bastante complejo sacar un alcohólico. Gracias a Dios hoy tenemos medicamentos, fármacos que ayudan bastante a esto, y hay recuperación, gracias a Dios, pero el alcoholismo es una droga legal que no tiene nada de bueno para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es ilegal? Hasta el año 23 aproximadamente la cocaína era una droga legal, no estaba penalizada. La marihuana
era usada por los médicos islámicos en su momento y se daba en tratamientos varios. Es decir, los antiguos no conocían los efectos negativos o los efectos neurotóxicos de estas sustancias. Cuando nos damos cuenta, cuando el ambiente científico se da cuenta que una sustancia no trae nada positivo para el individuo y más bien va a destruir el sistema neuronal, entonces se declara ilegal. No es que nosotros, la medicina declara, la farmacología declara ilegal una sustancia porque sí. No, si es ilegal es porque hace daño. Por ejemplo, la LSD. El LSD es una droga sintética que se produjo en laboratorio en los años 60 en la búsqueda de nuevos fármacos para anestesiar. Después se declaró ilegal porque se vio que hacía daño y no traía nada bueno. Lo mismo con la marihuana. ¿Por qué la marihuana es ilegal? No es un capricho. La marihuana es ilegal porque es neurotóxica, produce cáncer de esófago, destruye la memoria, destruye las redes neuronales. Entonces, cada una de estas drogas, lamentablemente, son nefastas para el cuerpo humano. Doctor, yo he escuchado acerca de personas que esconden el problema. Usted mencionó el alcoholismo, y el alcoholismo creo que es más fácil de distinguir porque bueno, puede uno ver que la persona tal vez se tambalea o tal vez huele a alcohol, hay señales. Pero en cuanto a las drogas, ¿cómo puede una persona, un padre de familia, una madre de familia que sospecha, tiene la sospecha pero no tiene la certeza, cómo puede saber si su hijo, su hija, su hermano, hermana, esposo o esposa está consumiendo drogas como las que ha mencionado? Sí, mira, vamos a aprovechar la entrevista. Yo acá tengo en mi mano un ejemplar del libro que tú mencionabas sobre ciencia y fe para vencer las drogas y el alcohol. Y lo voy a leer, pues lo tengo acá, ¿sí? Por favor. Dale, en el capítulo 12 dice test para saber si su hijo se droga. Dice, primero, en el último tiempo, su hijo parece un ser retraído, deprimido, cansado y descuidado en su aspecto personal. Punto 2. ¿Lo nota hostil y falto de cooperación? 3. ¿Se han deteriorado las relaciones de su hijo con otros miembros de la familia? 4. ¿Ha dejado a sus antiguos amigos? 5. ¿No le va bien en la escuela? ¿Ha empeorado las notas o la asistencia es irregular? 6. ¿Ha perdido interés por los pasatiempos, los deportes u otras actividades? 7. ¿Ha cambiado sus hábitos de comer o de dormir? 8. ¿Usa desodorante o perfumes para tapar algún olor? 9. ¿Tiene actitudes conflictivas ante sus preguntas o reclamos? 10. ¿Tiene las pupilas dilatadas, los ojos colorados o rojos? 11. ¿Tiene conversaciones telefónicas o encuentros con desconocidos? 12. ¿En su casa faltan objetos de valor? ¿Tiene su hijo una necesidad creciente de dinero? Es decir, y sigue, ¿no? El libro mencionando son 24 puntos más o menos. Pero hay cambios, hay una disminución, como bien decía aquí, de la memoria, hábitos del dormir, del comer, la habitación es un caos. Ha habido madres que me dicen, yo no puedo entrar a la pieza de mi hijo, o aprovecha de entrar cuando el hijo no está, y es un desorden, la ropa sucia, comida debajo de la cama. Una madre me comentaba de un chico que fumaba marihuana, era adicto a la marihuana, que tenía botellas de plástico llenas de orín. Es decir, él no salía de la pieza durante largos periodos y orinaba en botellas de plástico allí en la pieza y las dejaba ahí, porque él fumaba marihuana y estaba con la computadora dentro de la habitación. Entonces, hay cambios. Un chico que antes era un alumno bueno en el colegio, de buenas calificaciones, comienza a bajar la calificación, comienza a ausentarse de las clases, al final va a dejar
va a dejar el colegio, pérdida de interés por el deporte. Antes mi hijo era futbolista, jugaba mucho y ahora no, ahora ya dejó el fútbol, no le interesa. Es decir, hay una pérdida de interés por aquellas cuestiones que hacían a la vida en sí misma, y el individuo comienza a aislarse y aparecen nuevos compañeros de consumo. Y esta es la palabra que me gustaría utilizar, Heli, que no son amigos, no son amigos, son compañeros de consumo, porque los une muchas veces el vínculo de la droga, y no hay otro tipo de lazo. Sí, me imagino. Sabe que esta lista que usted ha mencionado, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el número que debe ser? Bueno, por ejemplo, porque puede haber uno, ¿no? Un factor que estén observando, por ejemplo, la habitación desordenada. ¿Cuántos de esos puntos que usted ha mencionado son necesarios para tener aproximadamente una, no podemos decir certeza hasta que se estudie el caso, pero cuántos de esos, 1, 2, 3, o debe ser toda la lista? Yo te diría más de 5 seguro, más de 5 puntos seguro, de 5 a 10 puntos. Perdón que te interrumpa ahí, pero también ahí es la primera señal de alerta, y ahí tengo que comenzar a buscar la droga en casa. Va a haber rastros de droga, o en los bolsillos, o en la habitación, o la desaparición de dinero o de objetos. Esos son puntos de alerta, ¿verdad? De que ya nos hacen sospechar un poco más sobre que sí puede haber este tipo de problemas. Exacto. Y que te quería comentar esto también. Si desean adquirir el libro, está en nuestra página web, se puede descargar online. Esto por si alguno quiere acceder al material, ¿no? Me da mucho gusto que lo diga, porque yo lo iba a mencionar también, que este libro entonces, Ciencia y Fe Unidas para vencer las drogas y el alcohol, me parece sería recomendable para algunos papás que pudieran poder adquirirlo para saber qué es lo que pueden esperar acerca de este problema. Volviendo al tema de Ciencia y Fe Unidas, doctor, ¿me podría platicar un poco más acerca de cómo funciona, cómo es que la fe unida a la ciencia puede vencer las drogas y el alcohol? Sí, mira, Geli, hoy en día en los congresos de psiquiatría, tanto nacionales como internacionales, está ya aceptado en la comunidad científica el rol de la espiritualidad en la rehabilitación de drogadependientes y de alcohólicos. Esto ya no tiene discusión. Y te estoy hablando de médicos, de científicos, los cuales uno pensaría que son pura razón, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado a que el hombre de ciencia no puede ser un hombre de fe, o un hombre de fe no puede ser un hombre de ciencia. Es como que, no sé por qué hemos hecho una dicotomía fuerte entre ciencia y fe. Pero en los congresos que uno va, en los congresos de medicina, la espiritualidad ya está incluida como factor de rehabilitación en este tipo de problemas. Y si me dejas ampliarte un poquitito más, en todo lo que tiene que ver en la salud mental, con cuidado, por supuesto, siempre, pero cada día más se avanza en las problemáticas de salud mental, la utilización o el reconocimiento de la importancia de la espiritualidad. Esto es importante porque somos seres espirituales, más allá de la religión que cada uno pueda profesar. Pero de hecho somos seres espirituales. Nuestro cerebro está preparado para reconocer a Dios. Esto también se ha avanzado muchísimo en las neurociencias y en el estudio de regiones del cerebro que conectan con la espiritualidad, conectan con Dios. Es decir, estamos los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, estamos preparados, cableados, les decimos neuronalmente, para creer en Dios, para ser seres espirituales. ¿Puedo reprimirlo? Sí, puedo reprimirlo. ¿Puedo sublimarlo y canalizar esas fuerzas espirituales dentro mío hacia otros lugares? Lo puedo hacer. Pero de hecho, tengo un cableado neuronal para ello. Entonces, frente a esto, cuando la persona tiene un encuentro espiritual, cuando la persona vuelve a encontrarse con Dios, nosotros que somos cristianos entendemos que a través de Jesucristo, entonces
se produce un nuevo nacimiento espiritual. Y esto es muy fuerte, uno lo puede ver en la práctica, esto lo ve en el día a día. Chicos, chicas, personas que están perdidas, desorientadas, sin rumbo en la vida, habiendo sido abandonadas, con una sensación de abandono profundo, de dolor profundo. Cuando tienen un encuentro personal con Jesucristo, con Dios, entonces se produce un cambio. Y aquí entramos en el terreno de lo misterioso, no podríamos explicarlo demasiado, todavía no se ha llegado a eso, pero lo cierto es que se producen desde lo espiritual cambios en lo mental. Y esto es lo interesante. Ahora, si nosotros entendemos que la drogadependencia es una enfermedad mental, es decir, si vos vas a tratar a un drogadependiente, un alcohólico, un tabaquista, o un adicto al juego o a lo que sea, lo vas a llevar al departamento de salud mental, vas a llevarlo a psiquiatría, a psicología, porque es un problema de la mente. Lo que se ha visto y en la práctica es que esos contactos espirituales, esas prácticas espirituales, de alguna forma misteriosa, estabilizan el sistema neuronal del individuo, que está corrido. Lo cual, este corrimiento del sistema neuronal, de este sistema emocional que está tan deteriorado y dolido, es la causa por la cual tanta gente consume drogas, ¿no? Doctor, ahora que estamos hablando acerca de espiritualidad y religión, como usted lo mencionó, una persona puede ser espiritual y tener una religión o no tener una religión, ¿cierto? Es algo que podría presentarse, ser espiritual y tener religión, o ser espiritual o no tener religión. ¿Se puede hacer eso? Excelentísima pregunta, Geli. Una pregunta muy buena pregunta. Vos sabés que yo estoy pensando mucho en ello y estoy filosofando y pensando con respecto a lo que acabas de decir. Es decir, la espiritualidad es, como ya te dije, tenemos cableado neuronal, nuestro cerebro está preparado para eso. Si vamos a ser espirituales. Ahora, lo que está desnostado o está descalificado hoy en día, o en baja, es la religión, institución. Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que, de alguna manera, también el ser humano necesita la religión. Porque necesitamos plataformas, principios morales, necesitamos reglas y leyes. Espiritualidad es fabuloso porque me da una sensación de bienestar y demás, me conecta con muchas cosas, pero no tiene la parte de la moral, de la regla. En el caso del judaísmo y cristianismo, los 10 mandamientos. En el caso de los musulmanes, los códigos del Corán, y así podríamos seguir hablando. Pero evidentemente, también como seres humanos, necesitamos leyes. Nos deben de regir leyes, preceptos morales, porque si no, nos caemos, nos perdemos. Nuestro cerebro no está preparado para funcionar sin ley, sin códigos. Y la religión, de alguna manera, nos aporta ese aspecto que junto a la espiritualidad nos pueden llevar o nos llevan a una vida ordenada, una vida equilibrada y demás. En el año aproximadamente 1800 antes de Jesucristo, el rey Hammurabi, no sé si lo conoces esto, el rey Hammurabi de Babilonia, ejecutó o preparó o hizo el código Hammurabi. Es el primer código tipo 10 mandamientos que conocemos, ¿sí? Lo de escrito. Entonces es interesante pensar, 1800 años antes de Jesucristo ya Hammurabi ve la necesidad de escribir un código legal, un código de principios y que regía toda la vida en Babilonia. Entonces, y esto sigue a través de las culturas incas, las culturas aztecas, los mayas. Vos fíjate que siempre hay un estamento religioso, siempre existe un sacerdote, leyes, preceptos, es decir, la espiritualidad siendo ordenada. Porque me da la impresión, Geli, que la espiritualidad no ordenada se pierde bastante, se diluye y no termina de producir el efecto que uno desearía.
Es cierto, y me gustó mucho su respuesta porque, sobre todo en el punto de que necesitamos un marco de referencia para poder tener un comportamiento que sea, pues, armónico con la sociedad, con el ambiente. Doctor, ¿en dónde puede una persona acudir? ¿Dónde están ustedes físicamente, la ONG Amor en Acción, para que las personas que ahorita ya nos han escuchado, que ya identificaron tal vez con los puntos que usted les leyó, han identificado que tal vez su ser querido, su familiar, su amigo está en este problema, ¿a dónde pueden acudir? Sí, mira, junto con mi esposa Cecilia, ella es la doctora Cecilia Otero, es médica psiquiatra también, hemos fundado, aparte de la ONG, que es nuestra acción social, un centro de salud mental que se denomina Examen, el cual se ubica en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Te doy la dirección? Por favor. Es la calle Cimbrón 3119, en el barrio de Villa del Parque, ciudad de Buenos Aires. Cimbrón, calle Cimbrón 3119, Villa del Parque, ciudad de Buenos Aires. Y los teléfonos, el teléfono es 502 6595. 502 6595. Allí se pueden comunicar y allí tenemos la rehabilitación. Y después, como te... Sí. Perdóneme, le iba a preguntar si existían otros medios de contacto, tal vez el correo electrónico, o es únicamente por medio de vía telefónica. Sí, puede ser el email, es examen1, te lo deletreo, EXSA, M de mamá, E de Ernesto, N de nada, examen 1, en número, @gmail.com. Y si no, el Facebook, examen 1. ¿Y en qué horario me decía que uno puede llamar para concertar una cita o para pedir informes? De 9 de la mañana a 8 de la noche. De 9 de la mañana a 20 horas, como se dice acá en Argentina. De lunes a viernes, me imagino. De lunes a viernes. Los fines de semana estamos por los barrios, por los territorios, dando charlas, talleres, haciendo acciones de prevención. Doctor Gabriel Floresiani, la pregunta que le voy a hacer, me gustaría hacerla, espero que me la pueda contestar. ¿Es necesario ser evangélico, ser cristiano evangélico, o ustedes le dan atención a cualquier persona, sin importar la religión? Por supuesto, Heli. No, esto es ya. A todas las personas, de todo credo, raza, género. Primero, obviamente Jesucristo dice amarás al prójimo, ¿no? Esto no es una cuestión de religión. Y en segundo lugar, somos médicos. Y no en segundo lugar, también, de la misma manera, somos médicos y el médico atiende a todas las personas, ¿no? Nosotros no preguntamos la condición de las personas. Me ha tocado atender personas que han estado en la delincuencia o en situaciones difíciles y uno como médico debe atender a todos. ¿Sabe que ahora que me mencionan lo de las personas que han tenido este tipo de problemas, a veces quienes caen en problemas de drogadicción, quienes han tenido problemas con la ley, muchas veces no piden ayuda porque sienten vergüenza? En el centro, en la ONG Amor en Acción, ¿ustedes qué les ofrecen a las personas? ¿Les ofrecen la confidencialidad? ¿Qué les ofrecen? Claro, el secreto médico. El secreto médico, nosotros cuando nos recibimos juramos el juramento hipocrático, y dentro de ello está contemplado por la ley también el secreto profesional. Es decir, a mí me ha tocado atender personas pedófilas que son abusadores de niños,
o personas en situaciones de delincuencia actuales en ese mismo momento, y ellos saben que el médico no puede hablar. Es decir, a mí un juez me puede dar un exhorto para que yo hable de mi paciente y yo me puedo negar, no puede entrar sobre mí. Si está la confidencialidad médica, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Sí, se lo preguntaba porque precisamente tal vez haya alguna persona que nos esté escuchando que ya esté sintiendo el deseo de acudir, pero no se anime porque piensa que a lo mejor esa cosa vergonzosa, tal vez penosa, podría darse a conocer, pero entonces una persona puede acudir y tener la seguridad de que lo que va a decir, pues no va a salir de esas 4 paredes donde se realice la entrevista. Exactamente, ahí somos muy cuidadosos con eso. Que la persona logre su anonimato, que si desea no cruzarse en el ámbito así de otros pacientes, se le brinda todas las posibilidades para que él llegue a la curación, que ese es nuestro objetivo, la rehabilitación, la curación de la persona, lo cual quiero aprovechar el espacio para decirle a nuestros amigos que nos escuchan que es posible salir de la droga, se sale de la droga, que hay sanidad para la persona que hoy está sumergida en el flagelo. Se puede. Y hay muchos que me dicen, doctor, pero está bien, yo dejo un tiempo, pero siempre voy a tener el peligro, voy a recaer en el futuro. Esto es una pregunta muy frecuente. Y la verdad que hoy los tratamientos han avanzado mucho, y hoy se está disminuyendo bastante la tasa de recaída. Utilizamos fármacos, ¿no?, que ayudan a la persona a estabilizarse o paliar la situación básica o la enfermedad básica que lo llevó al consumo de drogas. Pero lo importante es dar el primer paso, es ir, solicitar o solicitar ayuda, porque la ayuda, si no se pide, pues nunca va a llegar. Lo importante es dar el primer paso, que es contactar, por ejemplo, contactar al doctor Gabriel Floresiani en los teléfonos que él ha dado, en la dirección que nos dio, para poder empezar a buscar la salida. Doctor, hace rato, durante la plática, me mencionó que su libro Ciencia y Fe Unidas para vencer las drogas y el alcohol se puede buscar por internet. ¿Me podría dar la dirección, por favor, para que las personas que nos están escuchando, si tienen el interés de leer su libro, puedan conseguirlo? Sí, como en la página web de la ONG, la cual es www.amorenaccionmundial.org. No sé si le dicen www ustedes. Sí, nosotros le decimos W, pero no, también como nos escuchan en Argentina, nos escuchan en otros países, está bien como usted lo ha dicho. Está bien, entonces www.amorenaccionmundial.org. Allí hay un link y muy económico, es muy económico, 60 pesos argentinos, que debe ser nada, muy poquito. Pueden descargar en formato PDF todo el libro. La idea es, cobramos porque es una manera como la ONG sustenta sus acciones, pero cobramos muy económico para que todas las personas puedan acceder al libro. Se está refiriendo al libro, ¿verdad? O a los programas. Al libro. Sí, quería hacer, porque la ayuda que ustedes dan es sin costo para la persona. Bien, claro, cuando nosotros vamos a los barrios y hacemos toda la acción social, lo hacemos sin cobrar. Buscamos muchas veces la ayuda de la municipalidad de la zona o de los gobiernos locales, o buscamos personas que apoyen a la ONG para poder desarrollar las acciones de prevención. Cuando es el ejercicio de la medicina, cuando ya nosotros tenemos que actuar como médicos, esa es nuestra práctica privada, ¿no? Son dos áreas distintas. Es importante que la gente sepa que puede acudir y no es necesario pagar, pero bueno, ya si hay un tratamiento médico,
obviamente involucra el uso de medicamentos y esto sí podría tener un costo. Claro, exacto, es un tratamiento médico. Sí, y Entonces, bueno, sobre todo porque la gente sepa que los medicamentos a veces pues tienen un costo elevado, porque son medicamentos especializados, no es algo que uno pueda conseguir libremente, sino que tienen que ser por receta médica, seguir el tratamiento, eso es importante, seguir el tratamiento y seguir las indicaciones, ¿cierto, doctor? Exactamente. Algunas personas me dicen, doctor, usted me medica y me voy a volver adicto a la medicación que usted me da. Esta es una pregunta frecuente. Esto no es así. Primero, que no damos medicamentos que causen adicción. Y en segundo lugar, hay farmacovigilancia, seguimiento. Está bajo seguimiento médico. Nosotros vemos cuál es la dosis ideal, qué medicamentos necesita, si está dando efecto o no, cambiamos el esquema terapéutico. Es decir, no se medica el tuntún, es algo muy serio. Así que no hay que tenerle temor o miedo a la medicación. Mucha gente tiene temor a esto, pero la verdad que no tiene sentido. Es decir, durante mucho tiempo el área de la mente humana fue la menos estudiada, la menos conocida, donde hubo más tabúes. A la gente le cuesta ir a un psicólogo, menos a un psiquiatra. Cuando alguien dice, uy, voy al psiquiatra, va a estar loco. No es así, los locos no vienen al psiquiatra. Lamentablemente están internados en neuropsiquiátricos. Nosotros atendemos personas con depresión, ataques de pánico, fobias, bipolaridades, personas que dicen, doctor, algo me pasa, no estoy bien, algo me sucede, tal vez el problema en mi familia soy yo, no puedo controlarme. Entonces, frente a una persona que reconoce que algo le está pasando, la intervención del médico que se dedica a la salud mental es fundamental. No hay que tenerle miedo. Pero lo que sí hay que tener es la continuidad, de que si vas a empezar un tratamiento, termínalo. Debes mantenerte yendo a tus consultas a las que el médico te indique, porque me imagino que el porcentaje de éxito depende, ¿cierto, doctor?, de terminar el tratamiento médico. Exacto, por supuesto. Y acá viene la importancia, Heli, de la contención familiar. La contención familiar, contar con la familia, el papá, la mamá, en el caso de la esposa, en el caso de los hijos. No se trabaja solamente con el individuo, sino se trabaja con el entorno. Porque son enfermedades crónicas, enfermedades de larga data, donde también existe la frustración de las recaídas, de los momentos donde parece que se vuelve todo atrás. Entonces, no solamente trabajar con el drogadependiente, el alcohólico, el adicto, el tabaquista, sino también con la familia, enseñándoles, haciéndoles comprender el proceso en el cual está su ser querido. Porque no es un proceso que sea de la noche a la mañana, como usted ya mencionó, hay recaídas, hay que estar conscientes de eso, y me parece entonces maravilloso que puedan darle también esa orientación a la familia, para que ayuden al paciente a completar ese tratamiento. ¿Cómo de cuántos meses o cuánto tiempo es un tratamiento por lo general, doctor? Yo sé que cada caso es diferente, que cada persona es única, pero más o menos en general, ¿de cuánto tiempo hablamos? Bien, yo diría que menos de 8 meses no, pero rápidamente, Heli, vemos cambios. Yo trabajo haciendo terapia y medicando a las personas, y te puedo asegurar que esto da muy buenos resultados. La medicación para manejar el síndrome de abstinencia y la terapia, que sirve como contención y psicoeducación del individuo, y también para ir a lo profundo de por qué cayó en las drogas. Esto uno ve rápidos resultados, al mes, a la semana, ya puede ver que el individuo maneja su abstinencia de otra manera, vuelve a un eje, el eje que lo había perdido. Hay fármacos, medicamentos que ayudan a bloquear los receptores para distintas sustancias. Entonces, ese individuo que antes no podía frenar el consumo, hoy podemos hacer que no tenga esa impulsividad que antes no le daba tiempo para estar sin drogas. No te estoy hablando de la panacea ni del paraíso,
pero que sí se ha avanzado mucho y la farmacología nos está aportando soluciones que antes no teníamos, esto es cierto y el público lo debe de saber. Se ha avanzado mucho, hay muchas herramientas farmacológicas, terapias que ayudan a la pronta rehabilitación y recuperación del individuo. Antes internábamos a todas las personas que querían salir 2 años, 1 año, pero eso está prácticamente quedando obsoleto. Se está manejando mucho la rehabilitación a partir del tratamiento ambulatorio. Pero bueno, repetimos, es necesario completar el tratamiento, seguir las indicaciones del médico, tener paciencia en caso de que haya recaídas y si hay una recaída, continuar. Exacto. Doctor, pues estamos llegando ya al final del programa. Me gustaría que nos repitiera, por favor, la dirección donde pueden acudir a su consultorio, los teléfonos y si tienen página web, si tienen otras redes sociales, por favor, ¿me los podría proporcionar? Sí. El Examen, el Centro de Salud Mental, está en la calle Cimbrón 3119. Esto es el barrio de Villa del Parque, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El teléfono es 4-502 6595 y tenemos el correo electrónico examen1@gmail.com, está el Facebook también y la página web de la ONG que es www.amorenaccionmundial.org. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay algo que usted quisiera agregar, alguna recomendación final para darle a la audiencia? Que se puede, Geli, que se puede salir. No todo está perdido, no todo ya ha dejado de tener esperanza. Se puede salir. Se puede salir de tal manera de recuperar todo lo que se perdió durante el tiempo que la persona estuvo en adicción. Así que quiero animar a mis amigos, a mis amigas, a los amigos que nos escuchan, a las familias, que no se queden solos, que no se queden aislados, que no se queden esclavizados por el dolor de las drogas, sino que busquen ayuda y que no pierdan la esperanza de saber que se puede salir. Muchísimas gracias. Le doy las gracias al doctor Gabriel Flores Ziani de la ONG Amor en Acción Mundial por habernos dado esta entrevista. Gracias, doctor. Muchas gracias, Geli, por la oportunidad. Y amigos y amigas, pues los invito a escuchar la siguiente melodía y regresamos para despedir el programa. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esa fue la entrevista, amigos y amigas. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que el doctor Gabriel Flores Ziani nos dio los datos de contacto y solamente me queda agradecerte por dejarme ser la voz que te dice que nunca es tarde para soñar, para vivir y para volver a empezar. Te espero la próxima semana con la entrevista a la coach sentimental Zoe Andra Tirf, que también va a estar muy interesante si tú
estás preguntándote por qué desapareció el hombre que tú creías que iba a ser el hombre de tu vida. Nos vemos entonces la próxima semana. Te mando un beso totototote enorme. Nos vemos. Chao. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.